A ver, imagínate la siguiente situación. Alguien súper brillante está dando una charla con un currículum impecable y un mensaje buenísimo. Ujú. El típico ponente que sobre el papel es perfecto. Exacto. Pero por lo que sea, pues notas que algo no encaja. O sea, las palabras dicen una cosa, pero su cuerpo está gritando otra totalmente distinta. Ya, es una sensación como de incomodidad casi instintiva, ¿verdad? Totalmente. Es como si el cerebro de repente detectara, pues no sé, una amenaza invisible en el ambiente y encendiera todas las alarmas. Es que ver a un orador con un lenguaje no verbal descuidado es literal como ver una película donde el audio va desincronizado del vídeo. Buf, qué agobio da eso. Sí, aunque sea solo por una fracción de segundo, el cerebro del espectador entra en cortocircuito y casi por instinto de supervivencia dejas de prestar atención al mensaje para centrarte obsesivamente en esa incongruencia física. Claro. Y ojo que el motivo de ese cortocircuito es puramente evolutivo, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Cuando la comunicación verbal y la no verbal entran en conflicto, el ser humano siempre le va a creer al cuerpo. O sea, estamos programados desde hace miles de años para leer intenciones de ataque o de huida en el movimiento muscular. Mucho antes de procesar el lenguaje, claro. Exacto, mucho antes de que seamos capaces de entender las palabras. Pues fíjate que justamente desentrañar esa biología de la comunicación es el objetivo de nuestra inmersión a fondo de hoy. Y tenemos un material interesantísimo sobre la mesa. Ya te digo, es un manual universitario de oratoria redactado por el licenciado Douglas Paredes Lobo. Y bueno, aunque el documento es un tratado súper completo, nuestra misión de hoy es muy quirúrgica. Vamos a ir al grano. Tal cual. Nos vamos a centrar exclusivamente en su tema 4, que se titula El lenguaje no verbal. Queremos descifrar cómo el cuerpo se convierte en la herramienta más potente de comunicación. Y cómo la forma en que se envuelve el mensaje, pues determina si éste sobrevive o perece en la mente de quien nos escucha. Es que el nivel de detalle anatómico de esta sección del manual es una pasada. Es flipante. Plantea que el cuerpo transmite en múltiples frecuencias a la vez. Y claro, si no controlas esas frecuencias, el mensaje brillante del que hablábamos al principio se diluye. Se convierte en ruido visual. Eso es, un ruido visual insoportable para quien te está observando. Pues si te parece, empezamos por la frecuencia más alta, digamos, el punto de contacto inicial. Venga, la mirada. Eso es. Antes de que el cerebro de la audiencia procese la primera sílaba, busca instintivamente un ancla de sinceridad en los ojos. O sea, la mirada es donde te la juegas en los primeros 3 segundos. Porque funciona como el primer filtro de credibilidad. A ver, si nos fijamos en los errores clásicos que detalla el autor, hay explicaciones psicológicas muy profundas. Como lo de mirar al techo. Tal cual. Piensa en el típico orador que mira al techo. Inconscientemente el público percibe que esa persona está buscando información a la desesperada o, peor aún, que se está inventando algo. Madre mía, es verdad. Y por el contrario, quien clava la mirada en el suelo, pues proyecta muchísima inseguridad, ¿no? Claro, es la postura biológica de la sumisión, de querer desaparecer de ahí. Ya, el techo y el suelo son como vías de escape frente a la presión. Pero lo que me parece súper táctico de este manual son las soluciones. Por ejemplo, la técnica del faro. Uf, buenísima. Es que en lugar de hacer ese barrido nervioso por la sala, se mirar a todos lados frenéticamente sin ver realmente a nadie, la técnica te exige otra cosa. Te frena. Te frena, exacto. Tienes que detener la mirada en una persona específica entre 3 y 5 segundos y luego pasar a la siguiente. Y ojo, que esa ventana de 3 a 5 segundos no es casualidad. Ah, ¿no? ¿Qué va? Representa el tiempo promedio que tarda el cerebro en emitir y procesar la expresión de una idea completa. ¡Ostras, qué curioso! Claro, al mantener el contacto visual durante ese lapso, la idea aterriza físicamente en la persona. Digamos que se cierra el circuito de la comunicación. Ya, pero a ver, ponte en situación. Quedarte mirando fijamente a un desconocido en silencio 5 segundos seguidos suena casi intimidante. Bueno, sí. O sea, va totalmente en contra de la norma social de no mirar a la gente fijamente. A ver, puede parecer súper antinatural al principio, porque, claro, te exige sostener la atención. Pero piensa en la alternativa. El barrido rápido. Exacto. Cuando haces un barrido rápido con la mirada, nadie en la sala siente que le hablas a él. Tu voz se convierte en sonido ambiente, rollo megáfono de supermercado. Qué buena comparación. Pero al detenerte esos segundos vitales, creas un espejismo de intimidad. Esa persona siente que tiene un diálogo privado contigo en medio de la multitud.
O sea, es la diferencia entre intentar regar un jardín rociando agua a lo loco con una manguera haciendo eses, que no empapas nada, Ujú, totalmente. frente a ir, pues, planta por planta, echando la cantidad de agua justa para que absorban la idea. Esa imagen mental es perfecta para entender cómo funciona la atención. Y bueno, para asegurarse de que ninguna planta se quede sin regar, el manual habla de la regla de los cuadrantes. Sí, súper práctica también. Consiste en dividir visualmente el espacio en 4: izquierda, centro, derecha y el fondo. Y tienes que ir regando esa mirada de faro a cada sector. Porque si un sector se queda sin contacto visual, imagínate la parte izquierda del fondo, Los pierdes. en cuestión de minutos. El cerebro de esa gente asume que están fuera de la zona de impacto y sacan el móvil. Automático, tal cual. Pero, ¿y qué pasa en escenarios enormes? ¿El texto aborda esto también? ¿Lo de salas inmensas con miles de personas? Ah, sí, ahí la técnica evoluciona a lo que llama mirada panóptica. Eso, la mirada panóptica. Básicamente seleccionas a personas ancla distribuidas estratégicamente. Alguien a la derecha, alguien al centro, alguien al fondo, Ujú. y al dirigir la mirada de faro específicamente a esos individuos, se produce una ilusión óptica brutal. Toda la gente que está sentada un par de metros alrededor de esa persona ancla siente que el orador les está mirando a ellos directamente. Es un truco mental fascinante. Bueno, los ojos captan la atención inicial, pero a medida que avanzas y los conceptos se vuelven más complejos, pues la mirada se queda corta. Necesitas más recursos, claro. El cerebro del espectador empieza a exigir, un mapa visual para descodificar lo que oye. Y ahí es donde entran las manos. Pasamos de los ojos a los ilustradores del pensamiento. Porque las manos no son de adorno, son herramientas de precisión. El problema viene cuando no eres consciente de ellas y se vuelven una distracción constante. Y el concepto clave aquí me ha encantado, la caja del orador. Fundamental. Es delimitar un área invisible desde la cintura hasta el pecho. Y tiene una lógica biomecánica aplastante. O sea, si las manos caen por debajo de la cintura, la audiencia percibe un bajón de energía tremendo. El mensaje se vuelve súper pesado, sí. Y si se disparan por encima de los hombros, pues parece que estás desesperado o incluso agresivo, ¿no? Transmite caos total. Trabajar dentro de esa caja proyecta un aplomo espectacular. Y fíjate que esto mismo es clave hoy en día fuera del escenario tradicional. Claro, en las videollamadas. Eso es. La caja es literalmente el encuadre de la webcam en las reuniones. Si en una videollamada tus manos caen debajo del teclado, dejan de existir. Pierdes más de la mitad de tu fuerza persuasiva, claro. Y dentro de esa caja de seguridad, la orientación de las palmas actúa como un interruptor. Sí, el manual diferencia entre gestos abiertos y cerrados y dice que es un código que llevamos grabado a fuego. Evolutivamente es así. Palmas hacia arriba es vulnerabilidad, honestidad. Es como los primeros humanos demostraban que no llevaban armas. Que venían en son de paz. Tal cual. Por eso, si pides la opinión del público y muestras las palmas arriba, desactiva sus defensas. Y el reverso de la moneda son las palmas hacia abajo, que denotan autoridad y control. Como para enfatizar un punto final, irrefutable, ¿verdad? Exacto. Es el gesto perfecto para transmitir calma en una crisis. Pero siempre dentro de los límites del pecho y la cintura. Siempre en la caja, sí. Ahora, voy a hacer un poco de abogada del diablo. A ver, dispara. Desde el colegio nos machacan con que hay que ser naturales al hablar en público. Si te obligas a encerrar las manos en una caja invisible y a calcular la inclinación de las palmas, no terminas pareciendo un robot. Es una duda súper común. Es que suena a que pierdes toda la naturalidad. Ya, pero es una gran contradicción. Lo que nuestro cerebro inexperto interpreta como naturalidad cuando estamos bajo presión suele ser una cascada de reacciones defensivas por el estrés. Claro, te entiendo. La verdadera naturalidad requiere muchísima conciencia para neutralizar lo que el autor llama gestos parásitos. Los gestos parásitos. Esos micromovimientos de ajustarse las gafas, tocarse el pelo, frotarse las manos. Jugar con el anillo, meter las manos en los bolsillos. Horrible. Es que esos gestos no comunican nada. Son válvulas de escape del sistema nervioso que está saturado de adrenalina por sentirse observado. Y el daño colateral es que secuestran la atención visual de quien te escucha. Exacto. Reducir los movimientos a la caja del orador no te hace parecer un robot. Te da un efecto intencional. Elimina el ruido blanco para que la señal llegue limpia. Es como el encuadre de una cámara en un telediario. O sea, si el presentador hace un gesto espectacular, pero fuera de cámara, parece un movimiento espasmódico súper raro.
Una analogía visual impecable, la verdad. Bueno, y si las manos ilustran los matices, el cuerpo entero establece la autoridad. Nos toca hablar de la postura y el dominio físico del territorio. Porque la forma de ocupar el espacio habla antes de que digas ni mu. Tal cual. El principio que sustenta esto, en el manual, es la verticalidad del líder, que es básicamente imaginar un hilo invisible que te tira de la coronilla hacia el techo. Con los hombros relajados hacia atrás y hacia abajo. Exacto. Y no es solo para parecer más alto, no. ¿Qué va? Es pura biomecánica para la voz. Al erguir la columna, la caja torácica se expande. El diafragma encuentra espacio. Entra más oxígeno. Y tu voz proyecta muchísimo más sin que te fatigues. O sea, el sonido depende de la postura de los huesos. Y para que esa verticalidad aguante, el manual habla del triángulo de poder. Los cimientos, claro. Pies alineados con la anchura de los hombros y prohibido totalmente cruzar las piernas, la famosa postura de tijera. Es que si lo analizas, cruzar las piernas reduce tu base de apoyo, pierdes equilibrio físico. Y el cerebro de la audiencia lee esa inestabilidad física como inestabilidad emocional. Totalmente. Es una postura defensiva. Quieres ocupar menos espacio y eso destruye tu autoridad al instante. Vale, pero mantener el triángulo de poder no es quedarse anclado como una estatua. El manual dice que el movimiento es necesario, pero tiene que ser desplazamiento con propósito. Nada de pasear como un león enjaulado. Es que caminar sin sentido marea al público. Es como ver el iconito de cargando en el ordenador. Agota la paciencia, sí. El movimiento aleatorio diluye tu presencia, pero un paso hacia adelante, de forma intencional, genera intimidad. Acorta la distancia antes de revelar algo clave. Exacto. Y el paso hacia atrás es una válvula de descompresión. Lo das después de soltar un dato contundente para darles un respiro psicológico. Pero fíjate que a mí el que me fascina es el movimiento lateral. Es brillante. Me parece súper poético. Moverse hacia un lado es el equivalente físico a un punto y aparte en un texto escrito. Ostras, qué bien visto. Es que cuando lees, el salto de párrafo le avisa al cerebro de que cambias de idea. Pues al dar unos pasos a la derecha en el escenario, le das a la audiencia esa misma pista visual. Les ahorras el esfuerzo cognitivo de adivinar si has cambiado de tema. Claro, les quitas carga mental. Y una audiencia sin carga mental está súper predispuesta a absorber tus ideas. Ahora, la teoría suena genial. Desde el sofá es súper fácil entender la técnica del faro o el punto y aparte físico. Ya, la práctica es otra historia. Claro. ¿Cómo construyes esa memoria muscular para no tocarte el pelo cuando tienes a 30 personas mirándote y un pico de adrenalina tremendo? Pues el manual tiene ejercicios de nivel experto que son oro puro. El primero es un baño de realidad brutal. El video mudo. Grabarte a ti mismo y verte sin volumen. Exacto. Te grabas un par de minutos contando algo y lo ves en silencio. Uf, qué duro. Al quitar el audio, el lenguaje no verbal queda completamente al descubierto. Ves enseguida si pareces seguro o si estás ahí esperando el autobús bajo la lluvia. Claro, ves si las manos ayudan o si vas rollo ventilador averiado. Te destroza un poco el ego, pero es súper útil. Y para corregir lo de las manos, recomiendan la técnica de la pelota de tenis, Ujú. que es básicamente ensayar imaginando que sostienes una pelota de tenis frente al pecho. Así te obligas a separar las manos y mantenerlas en la caja. Físicamente te impide entrelazar los dedos o meterlas en los bolsillos, claro. Educa al músculo. Y para dominar el contacto visual está el entrenamiento de la mirada fija. Ese cuesta tela. Ya me imagino. Tienes que hablar manteniendo contacto visual ininterrumpido con un objeto o con un amigo. Y el reto es no apartar la mirada ni parpadear a lo loco cuando te quedas en blanco buscando una palabra. Entrenas la tolerancia a esa incomodidad. Pero, a ver, el ejercicio que me ha parecido el puente definitivo entre el cuerpo y la mente es el espejo de las emociones. Ese es súper profundo. La instrucción es ponerte frente al espejo y decir una frase tipo, tenemos que cambiar la estrategia, pero en 3 posturas, encorvado, luego rígido, rollo militar, y por último con la verticalidad del líder. Erguido, relajado y con las palmas abiertas. Eso es. Y tienes que observar en cuál te inspiras más respeto a ti mismo. Y siempre gana la tercera. Pero lo fuerte no es la estética, es lo fisiológico. El manual cita al mentor del autor diciendo algo brutal. A ver. El cuerpo no sabe mentir. Si te preparas físicamente para parecer seguro, tu mente terminará creyéndoselo. O sea, este es el punto de inflexión. Estamos hackeando nuestra propia percepción de seguridad solo con cambiar de postura.
Pero la propiocepción demuestra que va en ambas direcciones. Cuando abres el pecho y asumes la verticalidad, tu cerebro recibe señales mecánicas de los músculos. Entiendo. Y el cerebro dice, vale, estamos ocupando espacio, tenemos el control, el entorno es seguro. Y automáticamente baja el cortisol, la hormona del estrés. O sea que fingir físicamente el aplomo desata la química cerebral de la confianza real. Tal cual. Por eso todo esto no es solo para manipular a la audiencia, es para autorregularte tú. Si dominas tu cuerpo, sostienes tu propia calma interior. Y así sostienes la atención del resto. ¡Qué pasada! Bueno, para ir cerrando nuestra inversión de hoy, creo que es vital aterrizar esto al día a día de quien nos escucha. Por supuesto, no hace falta estar en un escenario gigante. Exacto. Existe el mito de que esto de la verticalidad es solo para dar una TED Talk ante miles de personas. Y para nada. El rigor de esta técnica rige cualquier interacción humana. Es la clave para que, pues no sé, en la próxima videollamada del trabajo te acuerdes de poner las manos en el encuadre. O para pedir un aumento de sueldo. Entras al despacho con esa verticalidad y estableces autoridad antes de decir hola. O incluso contando una anécdota en una cena con amigos, si quieres que dejen el móvil y te hagan caso. Todo depende de cómo ocupes el espacio físico. Somos máquinas de decodificar movimiento, ¿eh? Entender esto es tener una ventaja enorme. Y mira, a raíz de todo este poder que tiene el movimiento sobre nuestra mente, me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión un poco provocadora para que le den una vuelta. Me gusta. ¿Dispara? A ver, el manual demuestra que la fisiología puede reescribir la psicología, ¿no? Que el cerebro se calma si el cuerpo le impone esa estructura bajo presión social. Totalmente. Pues si esa verticalidad del líder tiene el superpoder de inyectarnos confianza frente a un grupo, ¿qué pasaría si usáramos ese triángulo de poder en nuestros momentos de mayor soledad y duda? Uf, qué interesante. Es que piénsalo. Cuando tenemos un fracaso estando solos en el salón de casa, el instinto es hacernos una bolita en el sofá, reducir nuestro espacio. Nos encogemos, sí. Podríamos amortiguar nuestras inseguridades más profundas, obligándonos, ahí solos donde nadie nos ve, a adoptar la postura de quien domina la situación. Ahí dejo la pregunta para quien quiera experimentar.